Hola, qué gusto saludarles el día de hoy, querida familia, queridos amigos, bienvenidos a Megatendencias 2020. El día de hoy, como saben, en esta serie estamos hablando acerca de la profecía de la Biblia sobre el futuro de la humanidad en estos últimos tiempos. Y bien, pues el día de hoy, como hemos anunciado, tenemos una entrevista con Ronnie Kaplan desde Jerusalén, Israel. Así que les damos la bienvenida. Como saben, estamos transmitiendo desde Querétaro, México. Quiero invitarles para que compartan ahí en su muro, ahí en Facebook, nos ayuden en redes sociales y de esta manera podamos llegar a una mayor audiencia el día de hoy en el transcurso de estos días. Bienvenidos, gracias por acompañarnos el día de hoy en este programa, en esta nueva emisión de Mega Tendencias 2020, entendiendo a través de la profecía de la Biblia el futuro de la humanidad para este último tiempo. Y bien, pues vamos a comenzar aquí con, quiero presentarles aquí a Joel Artenstein. También él está en Jerusalén, en Israel, y está colaborando aquí con Ronnie Kaplan. Y le invité aquí a Joel para que él pueda hacernos una información, darnos una presentación, información del material que ellos están presentando y que están ofreciendo. Bienvenido, Joel. Qué gusto saludarte. Gracias por acompañarnos también aquí el día de hoy. Muchísimas gracias, Pastor. El placer es mío de poder compartir con ustedes este, esta conferencia. Me presento rápidamente. Mi nombre es Joel. Soy el director de un nuevo emprendimiento que se llama Las Biblia Experiencias, que junto con el capitán Ronnie Kaplan, que es el director de Las Huellas del Cielo y Conexión Israel, creamos hace algo así como un año. Comenzamos a crear esto y estamos al aire hace algo así como 2 meses. La idea, nuestro objetivo cuando creamos estas Biblia Experiencias fue continuar tendiendo los puentes y nexos entre la comunidad cristiana en América Latina e Israel. Acerca de nuestros cursos, son cursos virtuales. Nuestros cursos tenemos tres cursos virtuales, uno llamado Bibliehebreo, donde invitamos a nuestros alumnos a aprender hebreo bíblico y moderno de forma amena y didáctica, recorriendo a su vez Tierra Santa, en una especie de recorrido virtual. Tenemos un segundo curso llamado Biblitour, que es un recorrido virtual por la ciudad santa de Jerusalén, haciendo que la persona se sienta presente en el lugar de los hechos, acompañados también por citas bíblicas, pasando por los lugares más importantes de la peregrinación aquí en la tierra de Israel, como lo son el Monte de los Olivos, la iglesia de Getsemani, Dominus Flevit, el cenáculo, el Monte Sión, el barrio antiguo de Jerusalén, el Instituto del Templo, la ciudad de David, etcétera. Realmente un recorrido imperdible y mucho más en estos tiempos de pandemia hoy en día, en los cuales no tenemos la posibilidad de trasladarnos y movernos de manera libre, como anteriormente. Y un último y tercer curso llamado Bibli Torah, que habla acerca de los conceptos básicos del Antiguo Testamento, basados en el judaísmo, pero valores relevantes para todos los creyentes en Dios como somos nosotros. Con su permiso, pastor, me gustaría, más allá de las hermosas de las palabras, no hay nada mejor que explicar esto mismo con un video, que tenemos un video promocional, así que me gustaría poder compartir un video con ustedes, un segundito, en el cual van a poder realmente sentir y ver de qué estamos hablando. Con vuestro permiso. Sí, gracias, Joel. Adelante. Ya te tenemos ahí como hospedador.
Oh, parece que perdimos aquí un momento la conexión con Joel Artenstein. Vamos a esperar a ver a que él se conecte en un momento más, querida audiencia. Vamos a darle un momento y vamos a esperar para que él termine esta presentación, porque me parece que esta es una información muy valiosa. Efectivamente, en la gran parte de los países está cerrado, digamos, el acceso, así que ahorita es una buena oportunidad a través de poder tomar en línea. Si estás aquí ya, Ronnie. Sí, Muy bien. Vamos a esperar un momentito a Joel a ver si puede conectarse y terminar su comentario. si de repente se me hace co-host a mí, yo puedo intentar de Ok. publicar el video también. Muy bien. Para que terminemos la presentación. Adelante. Sí. Un segundito nomás, que lo voy a buscar. Sí. Vamos a ver. Bien, mientras tanto yo aprovecho para presentarte, Ronnie, te agradezco por aceptar esta invitación. Ha sido un gusto contactar con Ronnie Kaplan desde Jerusalén, Israel. Él es judío de nacionalidad uruguaya. Me comentaban que ellos se trasladaron a Jerusalén hace 15 años. Ronnie es un capitán de reserva en las Fuerzas Armadas de Israel. Y bueno, en esta entrevista vamos a hablar acerca de los acontecimientos mundiales que vienen para Israel. Sabemos que con el resultado de esta elección en los Estados Unidos puede desde luego cambiar lo que está ocurriendo en las negociaciones de paz con algunas naciones árabes, y en esta entrevista vamos a hablar acerca del futuro inmediato de Israel en este cierre de año y en el tiempo que viene. ¿Estás listo, Ronnie? Sí, claro que sí, Pastor, pero de Ay, repente comparto el video que Joel, que se nos perdió la conexión, yo tampoco logro conectarme con él aquí estando en Jerusalén. Ok. Comparto el video para luego comenzar la entrevista, si a usted le parece bien. ¿Cómo? Comparto el video que quería compartir Joel para Ah, sí, luego... claro, claro que sí. Excelente. Ahí va. ¡Wow! ¡Qué emoción! Estoy aquí, alzando mis ojos al mismo monte que los alzó Abraham, hace 3700 años, acompañado por su hijo Isaac y por sus 2 siervos, mirando hacia la misma ciudad a la que llegó David, hace 3024 años, el hijo de Isaí, luego de reinar durante 6 años y medio en Hebrón, mirando a la misma explanada a la cual llegó el Señor Jesús hace casi 2000 años a reprender la conducta inadecuada de los sacerdotes. Aquí se construyeron los 2 templos de Israel y fueron destruidos por babilónicos y romanos respectivamente. Este es el lugar en el cual el pueblo de Israel anheló durante 2000 años de exilio regresar, mientras oraba, y Meshkajej Yerushalayim, Tishkaj Yemini. Si me olvidase de ti, oh Jerusalén, que se olvide mi diestra, mi mano derecha. ¿Qué mejor sitio que este para invitarte a profundizar en tu conocimiento de la Biblia a través de Biblia Experiencias, Biblitour, Biblia Hebreo, Biblia Torá. Las Biblia Experiencias son cursos virtuales que te permiten profundizar en el texto, la geografía y el lenguaje bíblico y desarrollar la capacidad de solaparlo con lo que verán tus ojos, que recorrerán el terreno en la pantalla. Vas a rememorar las historias bíblicas aquí, en la tierra de Israel. Vas a recibir conocimiento no solamente para ser más sabio, sino también para dar más fruto. La palabra decodificada más allá del papel. Cuando termines de ver y experimentar varias veces las Biblia Experiencias, vas a reafirmar tu fe y vas a dejar tu huella donde están las huellas del cielo. Nuestro guía será la Biblia y nuestros interlocutores serán los principales educadores hispanoparlantes de Israel. Bruhim Abaim, benditos sean los que llegan. Te doy la bienvenida a cursos virtuales sumamente ricos y profundos, definitivamente imperdibles para nuestros hermanos y hermanas amantes de la Biblia en todo el mundo de habla hispana, que tanto extrañamos ver cara a cara aquí, en Jerusalén, en estas épocas. Vení conmigo
y te aseguro que no tiene un segundo de desperdicio. Muy bien, queridos amigos, querida familia, ahí pueden ver la información de estos cursos en línea que nos ofrece Ronnie Kaplan desde Jerusalén, Israel. Les estoy pidiendo que nos pongan aquí en el chat de esta transmisión su información de redes sociales y el contacto que ustedes pueden hacer para poder registrarse, para poder ingresar y tener acceso a estos cursos en línea que nos ofrecen. Qué interesante, Ronnie, qué interesante. Y bueno, pues vamos a dar inicio a la entrevista. Vamos a hablar el día de hoy, como hemos comentado, acerca del futuro inmediato de Israel. Pero primero me gustaría, le pedí a Ronnie que nos hiciera favor de comentar sobre el aspecto personal. Como comentamos, él es judío ortodoxo de nacionalidad uruguaya. Cuéntanos, Ronnie, por favor, algo sobre de ti y los motivos de tu traslado a Jerusalén y lo que estás haciendo ahora. Claro que sí, Pastor. La verdad que un gusto estar con ustedes hoy aquí. Yo básicamente nací en Uruguay. Hace prácticamente 18 años me trasladé a Israel. Más de la mitad del tiempo serví en las Fuerzas de Defensa de Israel, lo que es Tzal, el ejército israelí. Serví como jefe de enlace con Naciones Unidas. Fui también el portavoz del ejército israelí para la prensa hispanoparlante en los últimos conflictos armados que tuvimos frente al Hamas y otros grupos considerados como terroristas por parte de la comunidad internacional allí en la Franja de Gaza. Fui también el encargado de las relaciones internacionales del ejército israelí. Me acuerdo, para los 200 años de México, fuimos a visitar allí con algunos generales del ejército israelí a México, al heroico colegio militar. Y básicamente, digamos, soy padre de 5 hijas. Estoy casado con Maya, vivo aquí en Jerusalén, y desde que yo salí del ejército desarrollamos esta plataforma llamada Conexión Israel, y su principal digamos, trabajo, que se llama Las Huellas del Cielo, principal departamento, que es un trabajo asiduo entre el pueblo judío, entre Israel y el mundo evangélico hispanoparlante, el pueblo evangélico hispanoparlante. En ese sentido está esta universidad prácticamente sobre Israel en español para el público cristiano, latinoamericano, específicamente mexicano, también de Querétaro. Y por otro lado también somos propietarios aquí de una importante plataforma de viajes, de peregrinaciones aquí a Israel, que recibimos muchos y muchos grupos desde aquí. Han venido muchos pastores con nosotros, inclusive el pastor Abel Sánchez de Querétaro, que es un muy buen amigo. Pero eso por el lado así de Israel. Pastor, hay más para contar. Trabajamos mucho con el gobierno aquí, Ministerio de Exteriores, otros ministerios de gobierno, entes públicos, entes privados. Básicamente nací en el seno de una familia judía en Uruguay en el año 1982. Soy nieto por parte de mis abuelos paternos, sobrevivientes del Holocausto, wow, prácticamente de los últimos sobrevivientes del Holocausto, wow, de sus familias. Llegaron el año después el año 46, al final de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, a los prácticamente 20 años decidí venir a vivir a Israel, como muchos jóvenes judíos latinoamericanos que deciden venir a vivir aquí a Israel. En fin, mucho. Qué interesante, Ronnie. Hoy, una pregunta ahí. ¿Qué te movió a dejar tu vida en el Uruguay? Supongo que te escuchamos como perfecto uruguayo y bueno, pues nuestras raíces finalmente donde nacemos de niños y crecemos. ¿Cómo fue que tú decidiste ese traslado y cómo te sientes ya de estar ahí? ¿Realmente no ha sido difícil plantarte en tierra de Israel? Bueno, nosotros como judíos, de hecho, de nuestra identidad estamos muy arraigados tanto a Uruguay como a nuestra identidad judía y a Israel, el único país judío.
y democrático en el mundo. Ya muchas veces, por ejemplo, cuando yo cumplí mi bar mitzvah a los 13 años, la había venido a festejar aquí, a la zona del Monte del Templo, al Muro de Ah, los ok. Lamentos. Entonces, eso está también allí presente, y es como que uno tiene como dos corazones, ¿no? Uno Sí, uruguayo y eh, uno israelí. Así que venir sí, acá, uno ya estudia el hebreo en la escuela, en la secundaria, o sea, lo que es el liceo. Entonces, de alguna manera, es algo bastante natural dentro de todo. Por ejemplo, de mi generación, que somos unas 60 personas, éramos en mi generación de la escuela, unos 10, 15 viven aquí en Israel, ¿no? O sea que no es algo tan raro. wow. Sí, ya veo que es habitual, que es normal. Sí. Y otra pregunta, ¿qué fue lo por qué razón, que me emociona mucho saber que hay un interés en particular por conectar con cristianos, evangélicos y en particular, desde luego, con Latinoamérica? Pero ¿por qué hay ese interés de conectar con los cristianos? Eso nos da mucho gusto saber porque, como tú sabes, los cristianos, los pastores, amamos Israel, por lo que la Biblia nos declara de parte de Dios, así que también nuestro corazón es por orar por la paz de Jerusalén. ¿A qué se debe ese interés por el cristianismo, por los cristianos? Como sabes, no somos católicos, es muy distinta nuestra forma de no solo de creer, sino de ver a Israel ¿por qué razón ese interés en particular que nos da mucho gusto? Bueno, básicamente, Pastor, Israel como país es un país que muchas veces es atacado, no siempre de forma justificada, tergiversando ciertas informaciones y no dando a conocer una realidad más compleja, que es la que se vive aquí. Y muchas veces Israel se ha centrado en cómo paliar ese tipo de ataques, cómo de alguna manera generar una diplomacia pública que permita dar un conocimiento más cabal de la situación, del conflicto de la zona. Y básicamente del otro lado de esta moneda, en realidad, están nuestros amigos, están nuestros hermanos, como lo es el pueblo evangélico en América Latina, y ni que hablar en México, ni que hablar en Querétaro. Entonces, de alguna manera uno tiene también como Estado, ¿verdad? No solamente en términos de amistades, también como Estado, como país, uno tiene dos formas de generar también diplomacia pública. Una forma es hacerlo intentando de defenderse de ataques, es decir, contrariando a su rival, y otra forma es, de alguna manera, abrazando a sus amigos, ¿no? Israel quizás durante los años no abrazó lo suficiente a todos sus amigos, y en este momento estamos en una época en la cual estamos abrazando cada vez más a nuestros amigos. Yo realmente tengo la posibilidad de viajar hasta antes del corona por distintos lugares de América Latina, iglesias grandes, pequeñas, por todos lados, Wow. dando a conocer lo que es Israel. Y no nos olvidemos también que desde el punto de vista teológico, está escrito en Isaías 56:7, que la casa de Israel será llamada casa de oración para todas las naciones. Yo Ah, cuando ok. servía como jefe o sea, como portavoz del ejército israelí para la prensa de Asia y para la prensa hispanoparlante, allí trabajando con TV Azteca, con Televisa y otros canales de toda América Latina, también de México, Excelsior, ya no me acuerdo, Proyecto 40. Ujú. Básicamente, me iba dando cuenta, también en las redes sociales, ese amor que tiene el mundo cristiano por Israel, y ese amor, sí, de alguna manera, por Israel, por la tierra de Israel, por el pueblo de Israel, por la Biblia. Y ese amor quiero que sepa, Pastor, que es un amor que es correspondido. O sea, no es que solamente ustedes nos aman a nosotros, sino también nosotros a ustedes. Y Ey, qué bueno, si lindo Dios oír quiere eso. que sea todo para agrandar el nombre de Dios en este mundo. Muchas gracias, Ronnie. Sí, para las personas que se están conectando, estamos ya aquí en Megatendencias, les damos la bienvenida. El día de hoy, como anunciamos, tenemos esta entrevista con Ronnie Kaplan, ex capitán en reserva de las Fuerzas Armadas de Israel. Y bueno, pues le decía yo a él que él conoce México, ha viajado a México, y le decía que seguramente lo más duro de vivir en Jerusalén es no poder comer tacos mexicanos. Sí, aunque no es tan así, porque tenemos aquí en Jerusalén un restaurante de tacos mexicanos llamado Tacos Luis.
Ah, sí, wow. No nos Ok. olvidemos que también hay muchos mexicanos aquí Muchos viviendo mexicanos en Jerusalén, wow. también, así que también tenemos restaurante mexicano, tenemos restaurante argentino. Y en realidad son restaurantes uruguayos, pero los argentinos dicen que son restaurantes argentinos. Sí, Este, ok. Excelente. Ah, bueno, entonces ya es más pasadera, más llevadera y agradable la vida en Jerusalén si hay tacos mexicanos. sí. Ok, muy bien, pues vamos a entrar en la entrevista, mi querido Ronnie. Si me puedes nuevamente hacer hospedador para compartir pantalla, me gustaría durante la entrevista poder compartir aquí algunas publicaciones de diario sobre lo que ha venido ocurriendo en estos últimos años. Vamos a comentar en dos aspectos en esta entrevista. Lo primero que me gustaría que nos comentaras, Ronnie, sobre, desde luego, primero el contexto de las negociaciones de paz que han sido promovidas por la administración Trump. Quiero compartir aquí en pantalla con nuestra audiencia ponerlos, digamos, en este contexto para que ustedes puedan ver, queridos amigos, querida audiencia. Desde luego, esta nota publicada en el 6 de diciembre del 2017, pues por todos los medios y aquí en BBC, Donald Trump anuncia que Estados Unidos reconoce oficialmente a Jerusalén como la capital de Israel. Aquí podemos ver esa noticia. Sabemos que al poco tiempo de ganar la elección en los Estados Unidos, Donald Trump dio este anuncio tan importante y después el traslado de la embajada de los Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. Aquí podemos comentar para las personas que no están tan familiarizadas. Sabemos que escuchan en las noticias, pero a veces muchas personas no entienden lo que realmente está sucediendo. O sea, aquí nos dice el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en esa fecha el reconocimiento oficial de su gobierno de la ciudad de Jerusalén como capital del Estado de Israel. Él declaró: es hora de reconocer oficialmente a Jerusalén como la capital de Israel, dijo Trump. En una comparecencia en la Casa Blanca, el mandatario también confirmó la decisión de trasladar la embajada de su país desde Tel Aviv a Jerusalén. Con estos anuncios, que fueron rechazados por el líder de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, y numerosos líderes árabes, Trump dijo cumplir con la ley aprobada por el Congreso estadounidense en 1995. Esto es algo que muchos no saben, que esta es una orden ejecutiva que se aprobó en el Congreso en el año 1995, pero nadie de los presidentes anteriores se decidió a cumplir o a cumplimentar esta ley. No lo hizo Clinton, no lo hicieron los Bush, ni tampoco Barack Obama, pero fue Donald Trump quien lo hizo. Aquí lo dice, cuya aplicación de esta ley había sido postergada reiteradamente hasta esa fecha, que como fue anunciado, y bien como también hemos escuchado, se anunció a principios de este año el plan de paz de Trump, que le han llamado en los medios el acuerdo del siglo. Aquí en Wikipedia podemos compartir algunos detalles de este anuncio, en donde se presentó básicamente el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. ¿Se dice Ronnie Netanyahu o Netanyahu? Se dice Netanyahu en hebreo. Netanyahu, ¿verdad? Yo así le llamo de Netanyahu. Sí, Netanyahu. Bien, aquí dice: pasa la prosperidad, una visión para mejorar la vida del pueblo palestino e Israel, comúnmente conocido como el Plan de Paz de Trump. Es una propuesta del gobierno de Estados Unidos que tiene la intención declarada de resolver el conflicto israelí-palestino. El presidente estadounidense Donald Trump dio a conocer formalmente el plan en una conferencia de prensa junto al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu el 28 de enero del 2020. Principios de año se dio esta noticia que también tuvo un impacto mundial. Lamentablemente y constantemente, cada vez que se hace algo a favor de Israel, no hay una buena reacción internacional en Naciones Unidas, incluso en Naciones Árabes. Aquí nos comenta, entonces, el plan fue elaborado por un equipo dirigido por el yerno de Trump y asesor principal del presidente Jared Kushner. Tanto el Consejo Yeshá de los colonos de Cisjordania como el liderazgo palestino rechazaron el plan.
El primero porque preveía un Estado palestino, el segundo argumentando que es demasiado parcial a favor de Israel. El plan se divide en dos partes, una parte económica y una parte política. El 22 de junio del 2019, la administración Trump lanzó la parte económica de este plan titulada Paz a la Prosperidad. En una conferencia dirigida por Estados Unidos en Manamá, Bahrein, el liderazgo palestino boicoteó el evento. La parte política fue revelada a fines de enero del 2020 y bien, pues finalmente pues se anunció el 15 de enero pasado un acuerdo de paz para normalizar relaciones, tengo entendido, con Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, y estaban anunciando que podrían sumarse hasta 10 naciones árabes. Ponemos aquí este breve contexto y desde luego, Ronnie, si tú quieres corregir algo de esta información, no es lo mismo a veces lo que se nos anuncia aquí en los medios occidentales que como las cosas realmente están ocurriendo allá en Israel. Adelante, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Primero sobre esto que la administración Trump ha promovido estos acuerdos de paz, este apoyo a Israel. Se dice que con la administración de Barack Obama prácticamente se sintió un abandono de los Estados Unidos a Israel, que ha sido un aliado estratégico en la región. Bien, ¿qué nos puedes comentar primeramente? Bueno, Pastor, sí, son varios temas los que se tocaron, ¿no? Un poquito poniendo orden, si empezamos por la parte de lo que son los pactos de Abraham, los acuerdos de paz que firmó Israel hace unos meses nomás con Emiratos Árabes Unidos y con Bahrein. Fue un pacto histórico, en hebreo se llamó Treaty of Peace, Diplomatic Relations and Full Normalization, o sea, tratado de paz, relaciones diplomáticas y total normalización. O sea que el nombre habla de un pacto histórico que va más allá del contexto específico, coyuntural, que puede ser la administración americana o pueden ser distintos contextos, pero se presentó realmente como digamos, una visión de normalización, a diferencia de los pactos de paz que había hecho Israel en su momento con Egipto, en el año 1979 y con Jordania, en el año 1994, que habían sido paces más frías, paces más a nivel de las administraciones, de los gobiernos. En este momento estamos hablando de que este pacto de paz, tratado de paz, incluyó distintos artículos de cooperación en diversos temas civiles que ya hoy en día se están empezando a materializar o están haciendo sus primeros pasos, como por ejemplo la salud, la agricultura, el turismo, la energía, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente y la sostenibilidad. Sustentabilidad, perdón, en español. Sí. La innovación. Y estos rubros tan amplios tienen realmente como objetivo generar una relación cálida entre los pueblos, entre la gente, quizás también ser una especie de colchón que desescale, que disminuya, que sí, o sea, haga más pequeño cualquier tipo de crisis políticas que se pueden llegar a dar en el futuro en torno a, en general, lo que es el conflicto palestino-israelí, que usted lo tocaba antes en términos de lo que fue el plan del siglo del presidente Trump. No sé si quiere, Sí. Pastor, que yo le siga contando. Sí, hay temor en Israel con el resultado de esta elección en los Estados Unidos, con la entrada de una nueva administración Biden. Hay preocupación por el hecho de que los acuerdos que se habían promovido Estados Unidos como un intermediario se retire o le dé la espalda a Israel. Bueno, Israel con Estados Unidos tienen un pacto estratégico que tiene que ver con el hecho de que Israel es la única democracia aquí en el Medio Oriente y que también Israel tiene intereses comunes y valores comunes con el gobierno americano y con el pueblo americano respectivamente. Estamos hablando de un pacto estratégico que va más allá de si las administraciones son republicanas o si las administraciones son demócratas. En términos digamos, ¿cuál fue el objetivo de la administración? Ahora voy a su segunda pregunta, pero
me gustaría hacerme una pregunta intermedia, o sea, ¿cuál fue el objetivo de la administración Trump para generar este pacto, ¿verdad? O sea, los acuerdos de Abraham, o para, digamos, ser el intermediario en estos acuerdos. El interés de Trump era obviamente tener un rédito político hacia las elecciones que fueron hace unas 2 o 3 semanas en Estados Unidos. En el momento que fueron el pacto de Abraham no se sabía que probablemente, si así lo reconoce, el presidente Trump ha perdido las elecciones. O sea, en ese momento la idea era también tener un éxito internacional respecto al pacto, pero por sobre todas las cosas diseñar una estrategia para organizar nuevamente el balance de poder en el Medio Oriente y crear una coalición de lo que llaman los países sunitas moderados e Israel, que frene las ambiciones de Irán, así como los intereses de China y de Rusia de aumentar su influencia en el Medio Oriente. Ahora me explico un poquito mejor. El mundo musulmán no es un mundo que sea un solo mundo, sino que hay muchos mundos musulmanes. Y la principal ruptura o clivaje dentro del mundo musulmán es la ruptura entre sunitas y chiitas. Es una ruptura que se da todavía desde mediados del siglo VII de la era cristiana, en la famosa batalla de Karbala. No quiero entrar en estos temas, digamos, de historia musulmana, pero Irán es el país chiita más importante, y Arabia Saudita y Emiratos Árabes también es importante, pero Arabia Saudita es el país más importante desde el punto de vista sunita. En los últimos años, Irán ha intentado generar todo tipo de promover el terror en el Medio Oriente, también en Europa. No solamente eso, sino que también lo promueve en el mismo México. Es un brazo largo de Irán llamado el Hezbollah, que se encuentra en el sur del Líbano. Tienen una relación muy, muy cercana con los Zetas en México y trabajan todo el tema de lavado de dinero para financiar el terrorismo. Ahora, volviendo un poquito más al contexto de Biden, Trump en este momento, nosotros tenemos que tener en cuenta que en el momento que gana Biden, o al parecer gana Biden las elecciones, está definido al parecer, simplemente se tiene que reconocer en voz alta. No creemos que Biden vaya a romper estos acuerdos de normalización, pero sí que, a diferencia de lo que hubiese sido una segunda administración republicana de Trump, probablemente Biden va a aprovechar estos acuerdos de Abraham para amedrentar, o sea, para bajar, disminuir, amedrentar la política israelí frente a la autoridad palestina respecto a la construcción en los territorios de Judea y Samaria. Hay muchos temas aquí para hablar, hay que entrar tema por tema, y para renovar el proceso de paz con los palestinos a través de que, por un lado, Biden vaya a presionar a Netanyahu para que se sienten las mesas de negociaciones con los palestinos, y por otro lado que Biden vaya a presionar a Emiratos Árabes Unidos y a Bahrein para que ellos presionen a los palestinos para que se sienten en mesas de negociaciones con Israel, teniendo en cuenta que los palestinos han de alguna manera rechazado cualquier tipo de oferta de Israel para llegar a una paz. Han optado por una visión, por un enfoque completamente negacionista a la propia posibilidad de sentarse en la mesa para conversar con Israel. Así que de esa manera es que lo vemos de esa manera aquí desde Jerusalén. Primera al respecto, que el gobierno israelí estaba por formalizar la anexión de los territorios de Cisjordania, y que se detuvo cuando Trump anunció este acuerdo en enero de este año. Y después la información siguiente que llegó es que había un acuerdo de posponer esta anexión debido a que estaban entrando en una negociación. ¿Ese es correcto? Hasta el momento el gobierno israelí
se ha detenido y no ha anunciado, digamos, esa anexión? Así es, pastor. A ver, básicamente Israel estaba, o sea, anexión, o mejor dicho, incluir la soberanía israelí en alguna de las partes de Judea y Samaria, que son zonas del territorio israelí, que básicamente allí ha sucedido gran parte de la historia del pueblo judío, ¿verdad? O sea, cuando nosotros hablamos de el reino de Judea en la época del rey David, parte de los territorios esos que estamos hablando de anexarse son territorios que ya hace más de 3000 años eran parte del Israel o del reino de Israel y del reino de Judea en aquellas épocas. Eso hay que tenerlo en cuenta por un lado. Y por otro lado, decir que sí, parte de los diplomáticos árabes sunitas como Arabia Saudita, como Egipto, como Jordania, como Bahrein, como otros países más sunitas aquí en el Medio Oriente, llamaron a Israel, según dicen, llamaron a Israel a decir, Israel, o anexión es igual a incluir la soberanía en esos territorios que son territorios disputados, o anexión o normalización, o una o la otra. No se pueden las dos juntas. Si tú querés anexarte, no podés tener normalización con nosotros, los países árabes sunitas moderados, que eso puede tener un montón de réditos para los pueblos de todas las partes. Y obviamente este es un pueblo que 3 veces al día, el pueblo judío, ora por la paz en Jerusalén, dentro de sus muros, y al fin y al cabo por el concepto de la paz. Ahora, en ese sentido, Israel opta por la opción de ir hacia la normalización, es decir, normalizar las relaciones con estos países como Emiratos Árabes Unidos, como Bahrein, y de hecho en esa nota que usted leí allí, en ese mismo acto en la Casa Blanca, Trump dijo que otros 5 países están próximos a normalizar sus relaciones con Israel. Ahora, me gustaría analizar también, pastor, en el tiempo que tenemos, de alguna manera, ¿qué es lo que tiene que suceder para que otros países hagan la paz también con Israel y que de alguna manera se dé una especie de efecto dominó en la normalización de relaciones con Israel? Cuando hablo de normalización, quizás tenía que haberlo dicho esto al principio, tenemos que tener en cuenta de que el Estado de Israel moderno fue establecido en el año 1948, cuando aquel 29 de noviembre de 1947 Naciones Unidas declaró la resolución 181 de la creación de un Estado judío, un Estado árabe aquí en Palestina, la tierra de Israel, que es un sinónimo. Básicamente el mundo judío salió a las calles a bailar. Lo vio eso como prácticamente parte del cumplimiento de las profecías de los profetas de Israel unos 3000 años antes. Mientras que el mundo árabe decidió atacar a Israel. 7 horas más tarde de que David Ben Gurión declarara la independencia de Israel, 7 fuerzas árabes, 5 externas y 2 internas, van a atacar a Israel para intentar de tirar a los judíos al mar y borrar a Israel del mapa. Era algo que era posible que suceda. Esto era un país muy joven y en ese momento todavía no tenía un ejército. Pero básicamente Israel logró defenderse y tuvo muchas guerras. Tuvo todavía antes de su independencia, tuvo todo tipo de guerras o disturbios aquí o rebeliones. Tuvo también la guerra de independencia en el año 48, la guerra de los 6 días en el año 67, la campaña de Sinaí antes en el año 56, la guerra de Yom Kippur, del Día del Perdón, aquel 6 de octubre de 1973, la primera guerra del Líbano en el año 1982, la segunda guerra del Líbano en el año 2006 y las operaciones militares que tuvimos frente al Hamas en la Franja de Gaza en el 2008, 2009, 2012, 2014, esas últimas dos, a mí me tocó servir como portavoz del ejército israelí y soy también su portavoz en la reserva. ¿Por qué digo esto? Porque ¿qué significa normalizar? Normalizar significa que Israel había sido visto como un perjuicio aquí en este Medio Oriente, como una especie de bicho raro, como una especie de anticuerpo, como una cosa rara en un Medio Oriente que en los anteriores 1300 años había sido mayormente musulmán, tribal, y había pasado de una mano a otra también la tierra de Israel, pero
eso mayormente había sido musulmán, para pasar a ser un beneficio, para que el mundo comience a ver a Israel como un lugar que puede ser un lugar donde se puede cooperar y se puede generar un futuro de paz para esta región que ha vivido muchas guerras. Y en ese sentido vuelvo para atrás para contarle que en el acto aquel de Trump se dijo que otros países podrían firmar la paz con Israel y se está hablando mucho de Sudán últimamente y en voz alta. Ahora, para que se den estos elementos, para que, digamos, ¿qué elementos se tienen que dar para un país firme la paz con Israel? Primero tiene que tener un interés común con Israel frente al tema de lo que es el eje iraní o el eje del mal aquí en el Medio Oriente, ¿verdad? Muchas veces muchos cristianos de toda América Latina y el mundo me preguntan, Ronnie, nosotros amamos a Israel, nosotros queremos Israel, pero ¿por qué tenemos que orar? ¿Qué tenemos que orar? Hay que orar porque el eje del mal, porque los iraníes, el Hezbollah en el sur del Líbano, y ni que hablar también el régimen sirio de Bashar el-Assad, no se sigan fortaleciendo y no sigan sacándose fuera terror y que las fuerzas sunitas moderadas junto con Israel tengan más capacidad, tengan más fuerza que este eje del mal que constantemente quiere dañar a Israel. Por otro lado, un país que vaya a firmar la paz con Israel tiene que, de alguna manera, tener un interés en el conflicto palestino-israelí. Aun cuando este tema no está en el top de la agenda regional y ha disminuido realmente el tema del conflicto palestino-israelí, este país que quiere hacer la paz con Israel tiene que querer que avanzar con la solución del conflicto. Por otro lado, este país probablemente necesita una ganancia económica y militar del pacto con Israel, ni que hablar que en una administración republicana de Trump, probablemente los países que hagan la paz con Israel de alguna manera van a tener un rédito económico mucho más grande por parte de los Estados Unidos que en el caso de una administración demócrata como la de Biden. Esto es lo que creo en términos generales. Igual de todas maneras aquí en el Medio Oriente es difícil analizar los temas y todo es bastante cambiante. Y por otro lado, que el liderazgo político y religioso de dicho país no esté tan comprometido con el mundo árabe y musulmán. Muchos de los líderes religiosos en Emiratos Árabes, en Bahrein, tuvieron que de alguna manera generar cierta elasticidad en su teología para poder permitirle también a los políticos, o para poder ir de la mano, mejor dicho, no permitirle, sino ir de la mano con los políticos, a hacer una paz con esto que era casi que un pequeño diablo, ¿no? Como Israel. Aunque no es tan así, porque el pacto de paz es una formalización de relaciones que ya se habían establecido en los últimos 20 años. Ahora, de acuerdo con estas condiciones que le comento, Pastor, es difícil vislumbrar cuál puede ser el próximo país que va a hacer la paz con Israel. Por ejemplo, Omán. Israel es un país que tiene relaciones cercanas con Omán, aunque no relaciones oficiales, pero no creo que un país como Omán es un país que quiera renunciar a su rol de intermediaria entre Estados Unidos y los países del Golfo Pérsico por un lado e Irán por el otro lado. Omán es un país de una diplomacia secreta y pública muy importante y es siempre intermediario, entonces no creo que quiera renunciar a esa intermediación. Por otro lado, podemos pensar en un país como Marruecos, pero Marruecos tampoco lo veo que quiera ir tan rápido a una paz con Israel, porque pondría en peligro su posición de presidenta de la Comisión de Jerusalén en la Organización para la Cooperación Islámica. Y en ese sentido, tampoco veo que sea muy claro que otro país, aparte de Sudán en este momento, podría llegar a normalizar sus relaciones con Israel. Si bien hay países que están haciendo pasos, o quizás hagan pasos hacia la normalización de relaciones con Israel, aún sin establecer relaciones oficiales, como por ejemplo la apertura del espacio aéreo de Arabia Saudita para vuelos de Israel a los Emiratos Árabes Unidos. Eso es un elemento estratégico que de alguna manera podría, sin lugar a dudas, también es un paso a la normalización, sin ser una normalización propiamente dicha. En fin, hay mucho para conversar, muchos temas, no es algo tampoco tan simple de analizar. Interesante. Una última pregunta. Por lo que veo la forma en que estás comentando, al parecer, en Israel hay relativa, digamos, confianza
respecto a que en este momento no hay tensiones con las naciones vecinas, incluso en el caso de Irán, o se mantiene la alerta o hay preocupación por la amenaza de un ataque en un momento dado encabezado por Irán? Bueno, definitivamente que este pacto de Abraham es una forma de paliar la amenaza iraní. Un país que está teniendo relaciones cada vez más íntimas con un país como China también, ya no tiene un embargo de armas para la compra de armas, y Irán sí es constantemente una amenaza, y su brazo largo llamado el Hezbollah, un grupo que tiene 150.000, entre 120.000 y 150.000 cohetes y misiles apuntando a Israel desde el Líbano, brazo largo de Irán en la frontera misma con Israel, es una amenaza y es la principal amenaza para las cuales se entrenan constantemente las fuerzas de defensa de Israel. Le decía también que este pacto, comentaba antes al principio, tiene como principal objetivo generar una especie de, no una especie, sino un eje, o una organización, un pacto que pueda enfrentarse a el eje iraní, que incluye fuerzas iraníes en distintas milicias iraníes en Pakistán, en Yemen, incluye también al Hezbollah, un ejército, no es que sea como una guerrilla, es un ejército terrorista en el sur del Líbano, y también, como le decía antes, el régimen de Assad, que tiene también sus problemas internos en Siria, y la intención es justamente detener a este eje y de alguna manera eso, ¿no? O sea, ese es el interés común que está por detrás de los Emiratos Árabes junto con Israel, frenar la influencia de Irán en la región y evitar que Irán consiga un arma nuclear. Por otra parte, en términos más internos dentro de Israel o con sus vecinos, también está el hecho de que en la arena palestina se está fortaleciendo el Hamas, un grupo terrorista que ha dicho durante muchos años que Israel existe y continuará existiendo hasta que el Islam lo elimine, así como ha eliminado a muchos otros, que no cree en el camino de la paz, que cree que cualquier tipo de conferencia de paz es un mero ejercicio de la futilidad, como quien dice. Y en ese sentido, pastor, yo le diría que ellos están fortaleciendo frente a la Autoridad Nacional Palestina en lo que es la arena palestina. Ellos son los más, llamémosle, activistas, son un grupo reconocido como terrorista por gran parte de la comunidad internacional, y jamás ve en todo esto una oportunidad para fortalecer su posición política, y enfatizando la relevancia de su camino político, que es el camino de la resistencia violenta, como un medio para promover las aspiraciones nacionales palestinas. Repito, la resistencia violenta, o lo que es llamado también terrorismo. Ahora, esto lo digo para terminar, porque Israel no puede tampoco dormirse en los laureles. En este momento esto puede llegar a generar una unión dentro del pueblo palestino que está peleado dentro de sí. Hay varias facciones, dos facciones centrales. Por eso Israel no puede, no puede cerrar los ojos, ¿verdad? O sea, tiene que estar todo el tiempo despierto, que Shombrim la Boker, como los que cuidan como dice el Salmo, los que cuidan a que llegue el alba, tienen que cuidar el alba, ¿verdad? O sea, no sé cómo traducirlo bien, pero seguramente usted lo puede traducir mejor al español, que Shombrim la Boker, como dice el Salmo. Muchas gracias, capitán Ronnie Kaplan, por esta entrevista. Qué interesante lo que nos has comentado. Sí, la verdad nos das una información muy relevante y mucho más específica de lo que nos puede llegar acá a México y Latinoamérica. Te agradezco por esta entrevista y una vez más, pues les comentamos, querida audiencia, que Ronnie Kaplan está ofreciendo cursos en línea muy interesante
que comentamos al inicio de este programa, ustedes podrán consultar aquí en el chat de nuestra transmisión la información que ellos estarán compartiendo aquí también con Joel Artenstein, ¿sí? Artenstein. Él estará compartiendo esta información para que las personas que estén interesadas en contactar con ellos puedan hacerlo. Muchas gracias, Ronnie. Shalom en Israel. Shalom, shalom, pastor. Y una última palabra nomás. Bueno, hoy hablamos de este tema, que era lo que a usted le parecía también más relevante en estos momentos. Pero quiero decirles a todos nuestros hermanos cristianos que tenemos un corazón muy grande para ustedes aquí en Israel, que queremos estar más en contacto, que queremos que se sumen también a nuestras redes sociales, allí de las Biblia Experiencias, de lo que es todo lo que es las huellas del cielo. Ustedes saben que en hebreo la palabra palmera se dice tamar. Una palmera se dice tamar, ¿verdad? Sí. Y tamar en hebreo es una palabra compuesta por dos palabras, tam y mar. Tam es culminación y mar es amargura. El árbol de dátil, pues, es la culminación de la amargura. Y la miel que representa la tierra de Israel, de la cual habla la Biblia, junto con la leche, es miel de dátil. ¿De qué dátil? Del dátil de la palmera mediterránea. Una palmera que tiene un tronco y tiene raíces bien, bien profundas que llegan a las entrañas de la tierra. De ahí toman el agua profunda, el agua amarga, y esa agua amarga, después de todo un proceso, lo transforman en dátil, y ese dátil, después de un proceso de producción, se transforma en miel de dátil. Wow. Por eso mismo la palmera se dice tamar. Tam, mar, culminación de la amargura. Eso es justamente lo que hace eso es justamente lo que representa la miel de la tierra de Israel. Tomar algo amargo y poder transformarlo en dulce. Estamos viviendo tiempos complejos, ¿verdad? O sea, sabemos que todo es para bien y que esto tiene que ser un mensaje para mejor, pero también son tiempos complejos en el día a día para cada uno dentro de su casa, dentro de su familia, dentro de su gente, dentro de la iglesia también. Y en ese sentido, quiero decirles que la tierra de Israel es una tierra que las lanzas serán transformadas en arados, las espadas serán transformadas en arados, las lanzas en hoces. Ninguna nación practicará más la guerra, y qué bueno que hoy podemos hablar un poquito de paz sobre todo esto, y Dios quiera que desde este mensaje de la tierra de Israel les llegue a ustedes, a su ciudad de Querétaro, a su iglesia también, pastor, a la familia de cada uno de ustedes, a la pareja de cada uno de ustedes, a sus parejas, a sus familias, y también a cada uno de ustedes un mensaje de dulzura, un mensaje de paz. Les mando un abrazo grande y es un gusto haber compartido con ustedes. Muchísimas gracias, Pastor Sergio, por recibirme el día de hoy en su programa. Gracias, Ronnie. Shalom, y nos unimos para orar por la paz de Jerusalén, como dice Salmos. Amén. Te mando un fuerte abrazo. Yo continúo aquí en esta transmisión, aquí con la audiencia. Y bueno, pues les recordamos que estén pendientes aquí en nuestro chat para tener información de los cursos en línea que está ofreciendo Ronnie Kaplan. Muy interesante, curso de hebreo, el curso de hebreo bíblico, el curso de tour por Tierra Santa. Qué interesante lo que él está compartiendo. Y bueno, para cerrar esta transmisión, quiero hacer un comentario final, querida familia, queridos amigos, respecto a lo que hemos hablado. Qué interesante lo que nos compartió ahorita, lo que nos compartió hace un momento Ronnie para finalizar su comentario acerca de que cómo Israel es una nación que anhela la paz. Y es muy interesante porque en este proceso de negociación, como él nos estaba comentando, están dispuestos, ellos tienen en Israel, ellos tienen la disposición, tienen el interés de detener la anexión de territorios que le pertenecen históricamente a Israel. Están dispuestos con tal de tener paz en la región con sus vecinos. Y por eso mencionaba él cómo las armas de guerra se transformarán en herramientas de trabajo, de cultivo.
Y esto es muy interesante porque esto nos habla de un cumplimiento profético en el futuro, cuando el Señor Jesucristo vendrá para inaugurar un reino de paz, un reino, como dice la Biblia, que no tendrá fin. Y nos está hablando de precisamente la Biblia, de que toda esta era de autogobierno de la humanidad que ha llevado al mundo en un camino destructivo, terminará cuando Jesucristo regrese. Finalmente, primero en el arrebatamiento vendrá por su iglesia y después vendrá cuando haya terminado el juicio de Dios sobre este mundo para dar inicio a un reino de 1000 años, como dice Zacarías capítulo 14, del verso 1 al 4. No cabe duda que este anhelo de la nación de Israel es un anhelo por hallar finalmente la paz y vivir en un mundo libre de maldad, de destrucción y de amenazas de guerra. Y por eso quiero terminar este comentario con ustedes, querida familia, queridos amigos, acerca de lo que nos dice la Biblia, porque el tema de la entrevista de hoy, como pueden observar, tiene que ver mucho con la seguridad de Israel, y es que hay mucho, Ronnie vi que se quedó con el deseo de poder seguir comentando, hay mucho que platicar al respecto, pero el día de hoy hablamos sobre todo de este tema de la importancia de la seguridad para Israel y por lo que la Biblia nos dice. Si nosotros entendemos este tema en la Biblia, vamos a entender la trascendencia que tiene también y por la importancia que ha tenido esta elección en los Estados Unidos, que por cierto, los medios siguen informando cada vez el resultado más adverso para Trump y el comienzo de una transición en la administración del gobierno federal de los Estados Unidos. Sin embargo, hay que recordar que la certificación finalmente del ganador o el del virtual ganador o el presidente electo será para esa fecha en que se reunirá el Consejo Electoral en los Estados Unidos y los representantes de cada estado de la Unión van a votar finalmente en representación de todo el país. Cada estado de la Unión Americana tiene un número de votos y no es el mismo número de votos. Y finalmente, pues de aquí al 14 de diciembre, todo puede suceder. Yo creo que todavía algo puede suceder y podemos llevarnos una sorpresa a pesar de todo lo que se ha venido comentando en los medios. Pero tiene que ver con lo que está pasando en Israel, con la seguridad de Israel. Aquí en Crónicas 16:14 podemos ver la importancia profética que tiene la tierra de Israel, porque la Biblia nos dice que Israel es una copa que hará temblar a las naciones y que todo lo que ocurre ahí en Israel va a tener una repercusión mundial. Aquí nos dice la Biblia en Crónicas 16:14 al 18, el Señor es nuestro Dios, sus juicios están en toda la tierra, Él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que Él mandó para 1000 generaciones, del pacto que concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, el cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno, diciendo, a ti daré la tierra de Canaán, porción de tu heredad. Mira qué interesante cómo Dios está anunciando, está declarando aquí en el libro de Crónicas que la tierra de Canaán es la porción de la herencia de Israel. Y por esa razón es que estos territorios que están en disputa, los territorios de Cisjordania y Gaza son en realidad tierra histórica que le pertenece históricamente a Israel y que lamentablemente Naciones Unidas se ha pronunciado en contra de esa anexión y en contra del derecho histórico que Israel tiene sobre su propio territorio. Ellos están dispuestos a negociar la paz y ceder, digamos, soberanía de esos territorios que en realidad les pertenece, ¿no? Digamos que sería algo paralelamente parecido a lo que ocurrió históricamente en México. ¿Recuerdan cuando México tuvo que negociar y ceder gran parte del territorio nacional al norte del país, Texas y toda esa parte que se perdió, una enorme parte del territorio nacional en la guerra contra los Estados Unidos? Algo muy parecido, un acuerdo de paz a cambio de ceder soberanía sobre su propio territorio.
Entonces, esto tiene que ver en principio con la escritura en Génesis 12, porque aquí podemos ver que está siendo mencionado Abraham, Isaac y Jacob, y es ellos tres como los patriarcas de la nación de Israel. Tienen que ser mencionados porque lo que tenemos que ver aquí es que Dios es un Dios de pacto, y Él está diciendo que su pacto con Israel es sempiterno. Dios no va a abandonar a Israel y Dios va a permanecer fiel al pacto de darles la tierra. Por eso es que cuando Israel decide mantener soberanía sobre estos territorios, va a tener el respaldo de Dios, aunque las naciones vecinas se opongan y aún amenacen con la guerra. Cada vez que Israel haga como Josué cuando cruzó el Jordán para tomar posesión de la tierra, Dios va a estar con ellos. Dios va a estar con ellos. Génesis capítulo 12, verso 1, dice, pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que aquí está el principio sobre el cual Dios establece un pacto con Abraham y toda su descendencia. Por eso dice aquí que el Señor es nuestro Dios y sus juicios están en toda la tierra. Dios va a juzgar a las naciones que se atrevan a amenazar a Israel o atacar a Israel, porque Dios es un Dios de pacto y dice que su palabra Él la ordenó para 1000 generaciones. Así que las cosas de parte de Dios no cambian. No cambian y Él permanece fiel a su pacto, y Él respaldará a la nación de Israel cada vez que se decida actuar y por tanto ejercer sus derechos de soberanía sobre estos territorios. Dice aquí también en Salmo 105:7, es el Señor nuestro Dios, su justicia se ve por toda la tierra, siempre se atiene a su pacto. Observen, el Dios de Israel es un Dios que siempre se atiene al pacto. Dios ve al pacto y se atiene a lo que Él estableció en acuerdo con Abraham, y luego estas promesas pasaron por herencia a Isaac, finalmente a Jacob, a las 12 tribus de Israel y a toda la nación de Israel. El compromiso que adquirió con 1000 generaciones, ahí está, es un compromiso. Es el pacto que hizo con Abraham y el juramento que le hizo a Isaac, se lo confirmó a Jacob como un decreto y al pueblo de Israel como un pacto eterno. Te daré la tierra de Canaán como tu preciada posesión. Por esas razones que tenemos que entender lo que realmente está sucediendo en los acontecimientos mundiales y cómo estas negociaciones están indicándonos ya el inminente arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo, porque lo que va a ocurrir en este cierre de año y el próximo año y a lo largo de esta década va a ser crucial, no solo para Israel, sino para todo el mundo. Si nosotros vamos a las profecías de la Biblia, vamos a entender lo que realmente está sucediendo y lo que ocurrirá con los acontecimientos mundiales en el futuro inmediato. Todo el escenario está siendo preparado para entrar a la semana 70 de Daniel, donde ahí se anuncia que finalmente vendrá la abominación desoladora, y esto quiere decir que se reconstruirá el tercer templo, que actualmente no hay templo en Jerusalén, que algo sucederá y que lo que ocurrirá en el gobierno de los Estados Unidos dará la pauta para lo que vendrá en el futuro en Israel. Y desde luego que la reconstrucción del templo marcará, por tanto, que el escenario se está preparando para que el anticristo está a punto de manifestarse. Lo que está ocurriendo con esta pandemia y lo que estará ocurriendo con la economía mundial el próximo año será decisivo para preparar el escenario de un gobierno mundial, de una dictadura, de lo que la Biblia llama el anticristo, el antimesías, alguien que se hará pasar por el Mesías de Israel, que va a engañar a Israel, los va a llevar a un acuerdo de paz y después los va a traicionar y los va a perseguir. Todo el escenario se está preparando para la manifestación de este falso Mesías, que en realidad, como dice la Escritura en Tesalonicenses, se levanta contra Dios y con todo lo que tiene que ver con Dios, y se sentará en ese templo haciéndose pasar por Dios y buscando la adoración del mundo entero.
todo se está preparando. Así que por eso está muy interesante lo que estamos viendo aquí. Sigan con nosotros en una próxima emisión de Megatendencias 2020, entendiendo la profecía de la Biblia para el futuro de la humanidad en estos últimos tiempos. Dice la Biblia que nos alentemos los unos a los otros porque la venida del Señor se acerca.